Hola, muy buenas tardes, días, noches, no importa la hora que nos escuchen, ¿vale? Mi nombre es Manuel Moreno, voy a ser el que lleve a cabo este curso de espiritismo cruzado. Se basa básicamente en 25 clases de información y 5 clases entrelazadas de estas 25, clases virtuales, clases en las cuales vamos a tener respuestas a las preguntas que ustedes mismos nos hagan y tratar de todo llevarlo en un consenso, y todo va a quedar igualmente grabado para futuras referencias. Entonces, cualquier información o cualquier duda, háganla expresa incluso en el grupo de WhatsApp que está hecho para ustedes. Ahí se va a mandar la información y todo lo que tenga que ver mediante el curso, ahí lo vamos a llevar a cabo, ¿vale? Preguntas y dudas, ahí pónganlas en el grupo. Si ya es una cuestión personal, háganme favor de llevarlo a un chat personal. Estoy para servirles y esto es Escuela Espiritismo Cruzado, Café Yoruba, y el que tenga oídos, que escuche. Vamos a iniciar, vamos a darle con esta primera clase, que es el espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? ¿Vale? Entonces, el espiritismo cruzado tiene como origen en Francia. ¿Sí? Francia en el año de 1848, más o menos, mitad del siglo XIX. Alan Kardec, que es un científico, una persona que empieza a ver esta parte espiritual y empieza a tener diferentes manifestaciones espirituales, y bueno, pues él como científico se empieza a meter más en esta parte de el espiritismo. Empieza a descubrir muchas cosas, tipos de mediumnidad, tipos de situaciones que lo conllevan a este tipo de práctica. Esta información obviamente la hemos recabado del libro de Alan Kardec, El Espiritismo, ¿sí? En este libro lo principal que nos dice Kardec es de que el espiritismo es una ciencia, ¿sí? Él lo maneja como una ciencia. ¿Por qué? Porque hace prueba y error, qué necesito, qué sí me ayuda, qué no me ayuda a poder manifestar ciertos efectos o ciertas situaciones para yo poder tener una comunicación. ¿Con quién? Con los espíritus. Entonces él nos dice que es una ciencia de observación y una doctrina que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus y su relación con el mundo material. Él, como científico, no impone una religión o una doctrina, un dogma, nada. Él simplemente dice: yo he visto que este tipo de oraciones, que este tipo de situaciones, que este artilugio me ayuda a poder contactar con el mundo espiritual. Entonces, él se enfoca mucho también en esta parte de vamos a hacer caridad, vamos a ayudar a la gente, ¿no? Si la gente necesita comunicación con algún espíritu, bueno, lo vamos a hacer. Hay algo muy particular aquí con Alan Kardec. Él, obviamente, en este tiempo de incluso históricamente, Francia, porque él es francés, Francia empieza a tener muchas manifestaciones, o bueno, muchas practicantes del espiritualismo en base a contacto sobrenatural. Y esto se hace una feria, ¿sí? Prácticamente una feria, y llega hasta Estados Unidos. En Estados Unidos Alan Kardec se hace más famoso. ¿Por qué? Porque hay ciertas personas que empiezan a llamarlo porque tuvieron una situación, un familiar, un difunto, y de aquí él empieza a agarrarse de allí y empieza a hacer mucho acto de presencia, ¿sí?
No vamos a decir que es farsante, no vamos a decir que nada de eso. Simplemente él utilizó esta práctica para tratar de resolver ciertas cosas y la gente, obviamente, los haters de esos tiempos, bueno, pues le echaban falsas situaciones y bueno, ya, su vida. Una de las cosas importantes, él nos define lo que es un espíritu y lo pone de esta manera. Los espíritus no son seres sobrenaturales, son almas de seres humanos después de la muerte. Conservan conciencia, personalidad y memoria. Evolucionan moral e intelectualmente y la muerte no es el fin. Solo muere el cuerpo, el espíritu continúa. ¿Ok? Esto él lo define de esa manera. ¿Por qué? Porque ya vimos que religión católica, religión orizaifá, religión egipcia, budistas, etc., etc., todas las religiones o la mayoría hablan de una vida después de. ¿Qué es lo que va a pasar de que nosotros dejamos este mundo y avanzamos al siguiente? Entonces, la parte espiritual, él le empieza a dar un orden como tal, ¿sí? Entonces, él define primero lo que es un espíritu. Es un ser que vivió, ahora en este estado espiritual puede tener una evolución. Eso es bien importante que lo tengamos claro. Una evolución siempre nos va a ayudar y nos va a dar más, ¿vale? Entonces, él llega a la conclusión de que puede existir personas que son mediums. ¿Qué significa esta palabra? Mediums. La palabra medium es una persona a la que se le considera dotada de facultades paranormales, actuando como mediadora entre el mundo de los vivos y los espíritus. Se utiliza en contextos parapsicológicos o espiritualistas y también puede referirse a un medio artístico, un tipo de vino o una talla intermedia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay personas que tienen ciertos dotes o ciertas cosas que le ayudan a tener una comunicación con lo paranormal. ¿Qué es lo paranormal? Lo que no es normal, ¿sí? Entonces, el que nosotros podamos hablar con los espíritus es considerado anormal, ¿sí? Pero ¿qué creen? Todas las personas lo tenemos. No existe una sola persona que no pueda escuchar o que no pueda ver o que no pueda sentir a los espíritus, ¿sí? ¿Por qué? Por el simple hecho de que todo esto, este plano en el que vivimos, todo se mueve a través de energía. ¿Y qué creen? Los espíritus son energía, nosotros somos energía y por lo tanto podemos tener una comunicación aquí, ahora y en cualquier lugar. ¿Sale? Entonces, ya que vimos esta explicación de qué es un medium, vamos a tener en cuenta otra parte. Esto de la mediumnidad también es natural, ¿sí? ¿Natural en qué aspecto? Vuelvo a repetir, todos lo podemos tener. Simplemente hay personas que lo manifestaron antes o lo manifestaron en su vida sin tener un conocimiento como tal, ¿sí? Por eso se puede decir que es natural. Pero también lo podemos manifestar, también lo podemos crear o pulir. Vamos a llamarle pulirlo, estos dones que puede tener la gente. Entonces, la mediunidad la vamos a dividir en varias partes. Una de ellas es la mediunidad escrita, la mediunidad auditiva, la mediunidad visiónica o de vista, la influencia física y la sensitiva, ¿sí? Estas son las principales partes que tiene cada una de estas mediumnidades. Ojo, el que tiene todas estas partes de mediumnidad se puede considerar un medium hecho y derecho, profesional o como lo quieran llamar, ¿vale? Pero obviamente es mucho estudio, es mucha situación. Ojo, este curso no es para mediums, yo no voy a fabricar mediums, simplemente quiero ayudarles a que ustedes puedan descubrir cuál es su parte mediúmnica, ¿sí? ¿Cuál es este don que pueden ustedes pulir y hacerlo más grande, ¿vale? Entonces,
Kardec nos insiste en la responsabilidad moral del médium, denunciando charlatanería, la explotación y el uso del espiritismo para adivinación o espectáculo. Nosotros lo manejamos de otra manera, pero esto es Kardec, ¿vale? Entonces, él, por lo mismo de que había muchos escépticos y era mucho el ataque hacia él, obviamente él refutaba todas estas cosas con pruebas científicas o pruebas que él consideraba científicas y como las podía repetir y las podía hacer otra vez en el momento que él quisiera, pues lo dijo, es una ciencia, ¿vale? Entonces, este tipo de mediumnidad o de estudio del espiritismo, como lo manejaba Kardec, a él le dio muchas respuestas en cuestión de lo que es el alma, lo que es el espíritu, qué hay después de la muerte, si los espíritus sufren e incluso pues cuál es el sentido para nuestra vida, ¿vale? Esto es lo que él refutó y le dio o trató de darle respuesta a este tipo de preguntas. Él nos introduce ideas en cuestión del espiritismo practicado. ¿Qué quiere decir? Nos dice que debemos de tener moral, ética, ¿sí? Y sobre todo, progresar nuestro propio espíritu y los espíritus ajenos, ¿vale? Justicia divina basada en causa y efecto. Todo lo que nosotros hagamos tiene una causa y tiene un efecto como tal, aquí y en otra vida. La idea central de lo que es el espiritismo como tal, él lo centra en apoyo, siempre tratar de apoyar tanto al ser físico, que somos nosotros los que estamos vivos, y la parte de el evolucionar espiritualmente a los que ya están del otro lado, ¿vale? Esto es lo que es el espiritismo kardeciano, perdón, ¿vale? Es básico. El espiritismo kardeciano es básico. Se reza, se ora, se tienen ciertas o ciertos objetos que se puedan utilizar para tener esta conexión mediúmnica que pues él lo manejaba científicamente, ¿vale? De ahí viene la parte del espiritismo científico, que básicamente es quiero que si yo hago cierto experimento me vuelva a dar el mismo ejercicio o la misma resolución al experimento que yo estoy haciendo. El espiritismo científico es el enfoque del espiritismo que estudia los fenómenos espirituales como hechos observables, ¿no? Usando método, análisis y verificación. No contempla lo que es una fe, lo que es una religión, simplemente no se basa en lo que me dijeron, sino en lo que yo puedo hacer y lo que yo puedo generar, ¿vale? Entonces, el espiritismo científico investiga las manifestaciones de los espíritus, la mediumnidad, la comunicación entre el mundo espiritual y el material y las leyes que rigen estos fenómenos. Todo eso desde la observación repetida. Vuelvo a decir, vuelve a hacer el experimento y necesita que vuelva a salir el mismo resultado, ¿vale? ¿Cómo lo trabaja? Incluso hoy en día existe una película, no recuerdo ahorita el nombre, pero de que unos científicos logran atrapar un espíritu, pero obviamente como no lo dejan evolucionar, se convierte en un espíritu maligno. Ajá. Y al final pues mata a las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy buena esa película. No recuerdo el nombre, se las investigo y se las paso. Bueno, observación constante, comparación de mensajes, eliminación de fraude, sugestión o imaginación. Y universabilidad del fenómeno. No depende de una sola persona. Se puede hacer por cualquier persona. Análisis lógico de causas y efectos. Y si un fenómeno no se repite, no se verifica o se contradice.
No se acepta así de frío y así de fuerte. ¿En qué consiste? El espiritismo científico no es adivinación, no es magia, no es hechicería, no es religión, no es culto, ni show, ¿sale? Si hay un circo, si hay humo y espejo, como yo le llamo, pues obviamente no lo puedes medir como tal porque va a haber reservas. Entonces, algo de lo que vamos a utilizar en este curso es, así como yo lo hago, así como yo lo metodologo, o lo tratamos de hacer más específico, y lo podemos repetir. Entonces, como tal, es una metodología, ¿va? El espiritismo científico observa los hechos, el espiritismo filosófico reflexiona sobre sus consecuencias y el espiritismo moral aplica esas consecuencias a la conducta humana. Nos basa, la parte del espiritismo científico se basa mucho en el kardeciano porque los dos van de la mano en cuestión de tiempo y espacio, ¿sí? Los dos son de mediados del siglo del siglo XIX, año 1848 a finales de 1870, 80 más o menos, que fue el auge de este espiritualismo. Ojo, de ahí, en ese tiempo, es cuando tiene este giro. Este giro a llegar a Cuba. Ya existía lo que era el esclavismo negro, que eso fue en el siglo XVI, 1500 y fracción. Ya existían negros en Cuba, ya existía la parte de Orisha, ya existía toda esta parte del sincretismo yoruba y demás, ¿vale? Pero llega algo muy particular, llega lo que es el espiritismo kardeciano, llega a la vida de principalmente los hacendados, que tenían sus plantíos de caña y demás. Bueno, y precisamente vamos a llegar al punto de lo que es el espiritismo cruzado. El espiritismo cruzado es una corriente espiritual nacida en Cuba que mezcla tres grandes vertientes. El espiritismo kardeciano, ¿sí?, que es el europeo, luego lo que llevaba a cabo Kardec, filosófico y psicográfico. ¿Qué es esto? Psicografía. Él se basaba más en lo que se escribía o lo que se escuchaba, ¿sí? Él, como tal, él no lo hacía, pero tenía gente que sí lo hacía, que sí se dedicó mucho tiempo a estudiar a este tipo de personas que sí tenían una mediunidad, ¿vale? Entonces, la espiritualidad indígena. ¿Cuál es esta espiritualidad indígena? Los instrumentos, la naturaleza y el trance que ya manejaban esta parte de Orisa, en Cuba, lo que se llama Orisa y Fa, pero más también basado hacia lo que hacía la gente naturalmente, ¿sí? O sea, las tradiciones que ya cada gente tenía en general. Y viene la cosmovisión afrocubana. Aquí viene la interpretación de tres fuentes, que es el palo mayombe, Orisa y Fa, y Congo Bantú, ¿sí?, que es muy apegado a lo que es el palo monte. Ahora, no es una religión nueva, no. Se basa en esta parte de que une la parte de cómo los cubanos trabajaban con el muerto o con la espiritualidad y lo une ya utilizando muchas partes de cada cultura o de cada espiritismo. ¿Qué quiere decir? Ya lo hace una metodología. Aquí ya empezamos a hablar de ciertos artefactos o cosas que nos ayudaban a maximizar este tipo de conexiones espirituales y mediúmnicas, ¿vale? Entonces, he aquí cuando se une lo que es una mesa, un mantel, cambios de luz, oraciones católicas, oraciones kardecianas, cantos y firmas de palo mayombe, congo, trances, la mediumnidad
Hay que recordar que en Orisa Ifa también existe lo que es el trance de Egun Olorisa, que es que se monta la gente con el santo, ¿vale? Y agrega también elementos de Osha, de Orisa, que son básicamente la cascarilla, el uso del aguardiente, el uso del puro, todo ese tipo de situaciones, ¿vale? Entonces, básicamente, la espiritualidad mestiza donde el muerto manda y el vivo aprende, ¿sí? Mucho de esta metodología que se utiliza a partir de esta mezcla, de esta unión, obviamente es a través de muchos años. Estamos hablando de 1850, 1870, ya donde ya era el auge de Kardec, y se une 1900, 1920 más o menos, que incluso llega a México, ¿sí? Obviamente, muchas de las personas que aquí actualmente en México, o bueno, en ese tiempo, en México, tenían poder adquisitivo, dinero, pues obviamente también iban por esta parte de el espiritismo, ¿vale? La consulta espiritual. Y vamos a poner esta parte de Francisco y Madero. Esto no viene en el curso, ¿vale? Esto es cultura general. Francisco y Madero, que estudió en Francia, supo de lo que es el espiritismo, y entonces él utilizaba mucho la conciencia de lo que le decía el espíritu para manejarse. Incluso se dice, obvio a mí no me consta porque yo no estuve ahí, pero se dice que él atrasó lo que fue la revolución precisamente para que cayera en una fecha en específico que le había dicho un espíritu, y contactó a la gente que necesitaba contactar. Todo lo que hizo Francisco y Madero lo hizo justamente por mandato de algún espíritu o por consejo de algún espíritu. Entonces, mucha gente aquí en México también lo ocupó en ese tiempo. Entonces, vamos a hablar también de esta parte de ¿por qué? ¿Por qué nació en Cuba? Bueno, la unión más específica de Orisa, el espiritismo kardeciano y la cultura palo-mayombe, ¿vale? Estas tres son las que se unen más en específico, y de ahí llega a México, ¿vale? Obviamente existen, ya les dije, candomblé, los marianos, los carmelitas, no recuerdo el nombre, incluso los trinitarios marianos, que aquí en México hay muchísimos, también de esta parte. Y esta parte nació en el siglo XIX, siglo XX, lo que les decía, 1880, 1920 aproximadamente. Ya en Cuba, los africanos esclavizados, que ya tenían sus raíces de culto de Orisa, y los blancos criollos, ya los hijos de los hacendados, que ya practicaban el espiritismo kardeciano, y hacen esta unión de indígenas, de campesinos, de hacendados, de personas de categoría, en la cual empiezan a integrar todas estas formas, todas estas partes de Orisa, de Palomayombe, del Kardeciano. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Pues si me funciona, se queda, ¿sí? Entonces, mucho de esto también lo aplicamos hoy en día en el espiritismo cruzado. ¿Qué quiere decir? Si yo sé que algo me puede funcionar, lo voy a aplicar, ¿sí? Y por eso vienen muchas más variantes de lo que es un espiritismo cruzado. Pero lo principal del espiritismo cruzado es también que no impone una doctrina, una fe o algo en específico. En base a también a lo que nos digan los espíritus, muchas de las cosas las podemos llegar a cambiar o modificar para nuestro adelantamiento. Recuerden que eso es una base
del espiritismo cartesiano, ¿vale? Y la otra parte de Orizaifa, que también es muy noble en esta parte de no importa la creencia que tú tengas, siempre y cuando hagas las cosas para tu beneficio, adelante, hazlo, utilízalo y que Dios te bendiga, ¿no? Entonces, ese cruce cultural nos dice, si funciona, se queda, así, tal cual. Si me ayuda, lo voy a ocupar. Como resultado se da una tradición de práctica directa y eficiente, ideal para sanación, despojo, consejo y evolución espiritual. ¿Vale? Como tal, vamos a darle ya fin a lo que es esta primera introducción, el fundamento de lo que es el espiritismo, ¿sí? La siguiente clase vamos a hablar de lo que es el espiritismo cruzado, ya un poquito más adentrado a esta parte de lo que utiliza, cómo lo utiliza y demás. Entonces, pues nada, muchas gracias por esta primera clase. Si tienen dudas, si tienen preguntas, yo les voy a dar el consejo. Impriman la información que se les manda, imprímanla y añadan una hoja en blanco, ¿sí? ¿Esto para qué? Para que ahí ustedes me anoten las dudas, las preguntas, lo que les vaya surgiendo. Obvio de esto, pues tenemos la información, les digo, del libro de los espíritus de Allan Kardec, y la otra, pues obviamente información que hemos sacado o recolectado de tanto tradición como en internet, pues sí, porque todo está ahí, ¿vale? Entonces, yo lo único que estoy haciendo es recopilar toda esta información y tratar de darle un mayor entendimiento. Entonces, si tienen dudas, si tienen preguntas, no se limiten, por favor. Esto ya lo tenemos desde, les digo, el curso anterior. La gente no me preguntó. Y ahora que les digo, oigan, ¿qué les parece esto, lo otro? Ay, es que tengo dudas. Es que necesito más información. Es que nada, yo les dije. Entonces pregunten, no se limiten, por favor, hagan sus preguntas y con gusto las vamos a manejar en la siguiente clase, que va a ser el día sábado, ¿vale? Todas esas dudas de toda esta semana me las escriben y me las ponen para el día sábado, ¿vale? La clase del sábado está diseñada para 2 horas, pero si existen demasiadas dudas, si existen muchas preguntas, vamos a extendernos un poquito más hasta el punto en el que cada persona quede totalmente libre de cualquier duda, ¿vale? Entonces, anótenlas y me las dicen, ¿vale? Muchas gracias y la siguiente clase va a ser de el origen del espiritismo cruzado, ¿vale? Que básicamente es lo mismo, un poquito más de lo que se dijo ya ahorita, pero ya con una metodología, ¿va? Entonces, muchas gracias y suerte.